Pongámoslo en otro aspecto, la pobreza. Y usted dice, tengo la incertidumbre de qué va a ser mañana, la semana que viene. Y eso responde a un diseño. Entonces, cuando yo no entiendo el diseño, es como cuando yo miro un edificio, lo contemplo y le puedo decir, es lindo, pero no entiendo por qué lo edificaron de tal forma. Es lindo, por ejemplo, van a ser, no ha pasado en esos lugares, por ciertos lugares que hacen un hueco enorme en el suelo. Y uno dice, si van a hacer un edificio, ¿por qué tienen que cavar tanto? Porque eso responde a un diseño. Van a haber cocheras, van a haber cimientos. No es solo edificar. Entonces, yo tengo que entender de que lo que yo estoy esperando y también lo que yo estoy viviendo responde ¿a qué? A un diseño. Entonces, cuando yo no sé de diseño, yo veo un hueco. Pero si viene un ingeniero o un arquitecto, no ve un hueco, ve medidas, ve proporciones. Usted se va a dar cuenta que de albañil a albañil pasa que van a edificar una casa y dice, no, hay que hacer un cimiento de 40 centímetros. Y viene el otro albañil y te dice, no, hay que hacer uno de 70 centímetros. Y viene el otro y ¿qué te dice? De 1 metro o no hay que hacer cimiento. Ve que cada persona, de acuerdo a los conocimientos que tiene, determina diseño. Ahora, la vida ha sido creada por Dios y yo no puedo inventar un diseño de la vida. Yo tengo que venir al libro de los diseños, pedir sabiduría a Dios para que mi vida se alinee a lo que dice la palabra, para que lo que dice la palabra se manifieste en mi vida. Si no, yo voy a vivir confundido todo el tiempo. Amén. Entonces, ¿por qué esto es una palabra poderosa? Porque usted tiene que entender un diseño de Dios, un diseño que le va a cambiar la vida. Algo que pasa muchas veces es que se predica, Dios, el que predica así dará cuenta ante Dios. Los 7 pasos para la prosperidad, los 4 pasos para la abundancia. Yo no sé, que cada uno se haga cargo. Nosotros como casa se nos ha revelado diseño de Dios. Amén. Veamos un diseño de algo que a mí y a usted nos gusta. Espero que nos guste. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice acá. Proverbios, capítulo 18, versículo 16. Yo le puedo decir, en mi vida, esto se ha vuelto una realidad. Pero yo lo practiqué cuando no era una realidad. ¿Está entendiendo? Yo lo practiqué cuando se me reveló, lo empecé a practicar y se ha materializado, vuelto una realidad en mi vida. Entonces mucha gente canta y dice, todos critican mi presente, pero nadie ve mi pasado, y parece romántico eso, pero hay consecuencias de las acciones. Si yo estoy haciendo las cosas a mi manera, a mi gusto, a mi forma, eso tiene una consecuencia. Pero si yo tomo una palabra de Dios, que yo le animo que usted la tome a la palabra. Si yo tomo la palabra de Dios y la hago en mi vida, amén.
Fíjese, acompáñeme. ¿No hay cloroformo? No. Proverbios capítulo 18, versículo 16. Se lo regalo. Tómelo. Abrácelo. Le va a bendecir. Fíjese lo que dice. ¿Qué es lo que dice? La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva ¿qué? Delante de los grandes. Bendiciones. Bienvenidos. Fíjese esta palabra, atesórela con su corazón. Su pastor esta palabra la ha oído no menos de 20 años. No menos de 20 años. Y creo que más. Yo la abracé a esta palabra. Mucha gente me pregunta por qué hago ciertas cosas. Y yo lo hago en esta palabra, en el corazón de esta palabra. Entonces usted acá ve un diseño. Porque yo le puedo preguntar a usted, ¿cómo es tu camino amoroso? Estrecho. ¿Por qué? Porque el problema que hay, problema que no podemos salir. ¿Cómo es tu camino amoroso? Estrecho. ¿Por qué? Porque, y usted puede decir, pero acá dice, la dádiva. Dádiva no es solo monetario. Dádiva. Generosidad. Un corazón dispuesto. Dice, la dádiva del hombre que le ensancha el camino. ¿Cómo estás terminando tu 2025? No me lo digas. Estrecho. Pero quiero decirte una cosa. Cuando Dios te ensancha el camino, te das cuenta que todavía hay mucho. Todavía hay mucho de parte de Dios. Un camino estrecho, una vida estrecha, una vida complicada. Es algo que a uno los desgasta. Es algo que a uno lo deprime, es algo que a uno lo ahoga. Hay gente que sufre estos ataques de ansiedad y de pánico. ¿Y qué es lo primero que hacen? Están en la cocina o en la pieza y salen ¿a qué? A respirar porque se sienten ¿qué? Ahogados. Entonces, quiero decirte que no es que vayas de un lugar a otro, sino que hay una transición. Ya conmigo, una transición. Fíjese, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Y fíjese que este proverbio que leímos primero, atesórelo. Vuélvase un dador. Y uno dice, ya me quiere sacar plata, es lo que menos se me pasa por la cabeza. Vuélvase un dador, dador de tiempo. ¿Sabe que volverse alguien que tiene algo para dar es algo poderoso? Porque para tener primero hay que ¿qué? Recibir. Se le acerca, o mejor dicho, dos apóstoles entraban al templo y le pedían dinero. No, ahí la pastora me va a decir qué apóstoles son. Pedro y Juan creo que eran. Y ellos le dijeron la típica frase, no tengo ni qué, ni plata ni oro, pero lo que tengo. Diga conmigo, hay una dádiva. Hay una dádiva, lo que tengo te doy. Hay gente que no necesita tu dinero, te necesita a vos. Amén. Yo quiero, una relación más fluida con mis hijos. Pero si yo no me he vuelto una dádiva para ellos, si yo no saco tiempo, si yo no presto oído, nuestra relación va a ser como
estrecha. Se da cuenta que es un principio que aplica a todo. Está bien, pero ¿cómo se llaman los apóstoles? Pedro y Juan. Pedro y Juan. La dádiva del hombre. Diga conmigo, la dádiva del hombre. Tengo algo para dar. Esa es la cuestión. Tengo algo para dar. Y usted va a entrar a un 2026 lleno de la gloria de Dios y va a tener para dar. Pero eso no es algo inocente. Yo hablaba con mi hijo y le decía, Dios sabe mi corazón con respecto al dar. Dios conoce mi corazón porque así como he podido dar un peso, he podido dar mucho, pero en todo es el mismo principio. No espero que la persona me pueda devolver. ¿Sabe por qué? Porque si yo le doy 10 a una persona, ¿cuánto me devuelve? 10 o tal vez 3. Pero si yo espero de Dios, se manifiesta la segunda parte que dice que te pone delante de los grandes. Y sabe que es tan poderoso porque muchas veces queremos llegar a las mesas grandes, donde se toman las decisiones serias, donde se corta la torta y las porciones son grandes. ¿No le pasa que te van a invitar a un negocio y siempre son porciones pequeñas? Te duran para un día. Vos te vas a dar cuenta que la porción es grande dependiendo con las personas con que te rodeás. Y eso lo provoca la dádiva. Tu dádiva, mi dádiva. Entonces yo aprendí, es algo loco lo que le voy a decir, pero yo aprendí a no esperar nada de los hombres. De corazón se lo digo. Yo aprendí a esperar de Dios. Y ¿sabe qué? Dios me ha demostrado que esa palabra es verdad, porque es su palabra. Después vemos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Fíjense lo que dice. Dice, Él levanta, ¿qué? Del polvo al pobre y del muladar en otra versión es basurero. Exalta al menesteroso, al que menos tiene, para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Poderoso. Dice, ¿quién? En la versión LA dice, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlos sentar con los príncipes, heredar en un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ella ha colocado el mundo. La Dios habla hoy, dice, Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de la base de las tierras y sobre ella colocó, ¿qué? El mundo. Dios habla hoy. ¿Lo tiene ahí la Dios habla hoy? Entonces vemos algo muy poderoso. Yo no sé si vos sos pobre, si estás en un basurero, pero Dios te puede sacar. ¿Estás entendiendo? Yo no sé si tu relación es un basurero, si tu relación es mendigar, Dios te puede sacar. Yo no sé si tu conexión con la gente es un basurero. ¿Qué es lo que quiere decir qué es lo que se tira en la basura? Lo que no sirve, lo que otro desprecia y se tira más basura. Ya conmigo, mi corazón no es un basurero. Mi oído no es un basurero. Pero yo tengo que ser mayordomo de mi oído y de mi corazón. Si me vienen a traer basura, chisme,
Ay, es que es la única forma que tengo de hablar. Y va a tener que encontrar otra forma. Es que me voy a quedar sin amigos. Bueno, seguí en el basurero. Yo quiero cambiar. Yo no sé si estás entendiendo. Dios te puede sacar. ¿Cuántas veces te has sentado a escuchar una palabra y todavía estás en el mismo lugar? Dios te puede cambiar. Dios te puede sacar. Pero dice la dádiva. Yo tengo que recibir para dar. La dádiva sabemos que no es la mejor versión de usted. La dádiva es Cristo. Que Cristo salga de mí en acciones. Que Cristo salga de mí en amor. Que Cristo obre a través mío. Entonces vemos palabras poderosas. Palabras que personas se pueden ofender. La gente, cuando ve su condición, se ofende si otro le dice su condición. Pero diga conmigo, cuando Dios me habla de mi condición, cuando Dios me habla de mi condición, es para sacarme de esa condición. Lejos está el burlarse. Vemos la parábola del hijo pródigo. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Acompáñeme rapidito, amado, porque son varios versículos que vamos a leer. Dice, también dijo una parábola, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar, ¿qué? Cerdos. Momentito. Dice, y vino, el 14, vino una, ¿qué? Una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle, así. Había hambre, pero había un hombre que no le faltaba. Había uno que le faltaba y había otro que le sobraba. ¿Estás entendiendo? Uno puede decir, está re mala la situación, pero otro te puede decir, es la mejor situación. ¿Estás entendiendo? Uno lo que tiene que saber es en qué condición está. Al hijo pródigo, por hacer mal las cosas, le faltaba. Y aparte dice, hubo una gran hambre en aquella provincia. Pero el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar sus cerdos, para apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de quién? De mi padre, diga conmigo, de mi padre. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de mis jornaleros. Y fíjense, hazme. Esa palabra es poderosa. Porque cuando él se fue, él lo tomó todo. Él tomó decisiones. Cuando fue quebrantado, volvió con otra actitud. Padre, ¿qué? Hazme. ¿Va entendiendo? Yo quiero que usted vea por la palabra de Dios procesos, realidades, situaciones. Hazme como uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino su padre, cuando uno estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a tu siervo: sacad el mejor vestido, vestirle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Regocijarse es una característica de restauración. Todo lo contrario, angustia, pobreza, miseria, es una característica de perdición. Usted tiene que saber en qué condición está. Y eso va a determinar qué tan lejos o qué tan cerca está de Dios. Qué tan lejos o qué tan cerca está de los diseños de Dios. ¿Ve cómo la palabra nos habla? Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano que era muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Condición de muerto, condición de vida, condición de perdido, condición de hallado. ¿Está entendiendo, amado? ¿Está entendiendo que de los dos hermanos, uno se va lejos de la casa, pero el otro se queda dentro de la casa, pero los dos se alejan del Padre? Los dos no sabían disfrutar de las bendiciones del Padre. Vemos otro versículo, le dije que vamos a leer bastante. Lucas capítulo 8, versículo 26. Yo le pido que me preste la máxima atención, amado. Y si hubiese algo calentito, lo voy a agradecer. Lucas capítulo 8, versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía muchos años, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿en qué? En los sepulcros, diga conmigo, en los sepulcros, el cementerio. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Poderosa palabra. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que le dejase entrar en ello. Y les dio permiso.
Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, ¿y en qué? Su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes, ¿no?, cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho ¿qué? Jesús con él. Qué poderoso, qué poderosa esta palabra. Y usted me dice: pastor, ha leído toda la Biblia. No me falta. Génesis capítulo 3, versículo 9. Y acá comienzo a predicar. Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo que mas Jehová, ¿qué? Llamó al hombre. Llamó al hombre. Llamó a la mujer. Mas Jehová Dios nos llama hoy y nos muestra panoramas, una situación, otra situación. Y yo tengo que saber por la palabra de Dios dónde estoy. Tengo que reconocer por la palabra de Dios la condición en la que me encuentro. ¿Para qué seguir mintiendo? ¿Para qué seguir insistiendo cuando los frutos hablan por sí solos? Ahora sí, vamos a primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 9. Dice: porque en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos. Cuando uno comienza a caminar en el Señor, lo primero que tiene que saber es reconocer. Entonces, Señor, reconozco que soy el hijo pródigo. Señor, reconozco que estoy lejos de la casa, que estoy mendigando. Pero ahora viene la parte profética. Reconozco la condición, Padre, yo necesito ayuda. Reconozco la condición, Señor, tal vez soy el endemoniado, necesito liberación. Pero ahora viene ¿qué? La parte profética. Vamos a la parte profética. ¿Cómo aplica usted lo profético? Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo comienza usted cuando conoce su realidad a clamar? Abrace Colosense. Abrace la palabra: Señor, este lugar no puede ser el lugar donde yo pase más días. Cuando me refiero al lugar no hablo de su casa, hablo de su estado mental, de su estado emocional, de su estado de fe. Comience a clamar esta palabra y diga: Señor, yo necesito ser librado.
Señor, yo necesito ser trasladado. Padre, yo reconozco mis pecados. Yo reconozco mi insuficiencia. Yo reconozco que yo no puedo cambiarme, ni puedo cambiar a nadie. Yo necesito ¿qué? Ser trasladado, diga. Yo necesito ser trasladado. ¿Te gusta dónde estás emocionalmente? ¿Te gusta cómo sos? A mí no. A mí no. Yo necesito ser liberado. Yo necesito ser trasladado. Y dice la palabra que Él hace esta obra poderosa. Señor, líbrame de la potestad. Porque le habla y no dice reino, porque las tinieblas no tienen un rey. Tienen una potestad. Ejercen una autoridad sobre las personas, pero no es legal. Diga conmigo, yo tengo un reino. Y la angustia es ilegal en mí. Porque en ese reino reina el príncipe de paz. Yo tengo un reino, yo pertenezco a un reino. Y la depresión es ilegal en mí. Yo no me puedo habituar a la depresión. Yo no me puedo habituar a estar confundido. Ese no es mi lugar. ¿Estás entendiendo? Entonces dice la palabra que quien nos traslada es Dios. Deje de hacer por su propia fuerza o método o sabiduría y comience a involucrar al Señor, a pedirle a Él, amado. En parte conocemos. Comienza una parte a revelarse. En parte conocemos. Fíjese que Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Si yo le dijese la primer parte, yo lo estaría condenando a usted. Porque de nada sirve que usted reconozca y haga la mea culpa. Yo soy ese, yo soy ese. Pero que no se ministre la puerta. La puerta es Cristo, diga. La puerta es Cristo. ¿Por dónde atravieso? Por Cristo. Me meto en Él, yo quiero salir. Vamos a orar y que usted de su corazón diga, Señor, yo quiero salir de esto. No lo he podido lograr con mis propios medios. Y que usted llegue a su casa y diga, Señor, yo quiero salir de esto. Que usted vea cada situación que es contraria a la casa del Padre. Y usted va a decir, ¿qué hay en la casa del Padre? Diga conmigo, abundancia. Entonces esto no es como la casa del Padre. Yo quiero salir de acá. Estoy mendigando. Estoy tirado. Estoy angustiado. Yo quiero salir de acá. Oro al Padre que te abra el entendimiento, que se haga una luz en tu mente, que no ha sido condenado a vivir esclavo al pecado, no ha sido condenado a vivir esclavo a la humillación, que puedas entender por la palabra que Dios nos traslada, que Dios nos saca del lugar de miseria y nos pone en lugar de honra. Ese poder lo tiene Él. Fíjense lo que hablaba Jesús. Decía Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Una palabra poderosa. Donde yo estoy. ¿Dónde estás? Decía el Señor. Una palabra que oro al Padre que te pueda revelar. ¿Dónde estás? Yo me acuerdo un sueño que tenía frecuentemente y le abro mi corazón. Yo estaba fuera del diseño de Dios.
cristiano, fuera del diseño de Dios. Y sabe que cuando tenía un sueño de mi persona me veía en medio de un basurero, literal. Yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de estar en un basurero o ver lo que es un basurero. Un montón de bolsas, ruinas, bolsas abiertas. Generalmente la gente va a ver qué es lo que se puede rescatar de ahí. Y yo desde ahí comencé a clamar. Ese no es mi lugar. Ese no es mi lugar. Yo no pertenezco a este lugar. ¿Y sabe qué? Dios me trasladó. Dios me sacó de estar mendigando, de estar quebrado, de estar siempre humillado. Y me hizo sentar en una mesa de hijo. Me hizo sentar con los príncipes. Me hizo sentar con los hijos de Dios. Me dio promesas. Entonces, si hoy tu presente es un lugar miserable, quiero decirte que Dios primero te traslada en el espíritu. Primero Dios te traslada, como dice esta palabra, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué es lo que hace un padre de fe? Un padre de fe te revela una dimensión del espíritu para que usted pueda caminar en la misma dimensión del espíritu. Usted no espere menos que su padre de fe. Al contrario, todo padre de fe establece una plataforma para que si usted ve unción, revelación, usted tenga mucho más. No espere menos. No espere menos, amado. A veces solamente vemos lo material, vea lo espiritual. Jesús dice y habla de lo espiritual. ¿Cuál es el deseo de Cristo? Diga conmigo, que yo esté donde Él está. Que yo esté donde Él está. Usted ve ahí Efesios y comienza los diseños celestiales. Efesios capítulo 1. Dice, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué hace Dios todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Entonces, ¿cómo nos trasladó? ¿Cómo yo puedo heredar esas bendiciones? Diga conmigo, por medio de la gracia de Dios, por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Yo no tengo que pagar nada, ya lo pagó el Señor. Yo lo tengo que creer, yo lo tengo que aceptar, pero tengo que querer salir de acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado? Primera de Reyes, capítulo 17. Primera carta de Reyes. Capítulo 17. Te adoramos, Dios. Dice, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos.
adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Mas él dijo, está hablando el profeta Eliseo, vive Jehová que en cuya presencia estoy. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Padre nuestro que ¿qué? ¿Dónde estaba Eliseo? En los cielos. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Dónde estás? ¿Has aprendido a entrar en la presencia? Yo entro al lugar más santo, dice la alabanza. Vamos a terminar adorando con esa alabanza. Aprende a meterte en la presencia. ¿Dónde estás? No, ¿qué voy a entrar en la presencia si yo soy un pecador? ¿Qué voy a entrar en la presencia si yo no, yo con todo lo malo que he hecho? Es que en la presencia no tenés que entrar vos. En la presencia tenés que entrar en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo. Aceptos en el amado. Póngase de pie, iglesia. Eres acepto. Todos los requisitos ya lo pagó Cristo. Esa es la bendita gracia. Esa es la sublime gracia. Cierra tus ojitos. Pero esa gracia no es operativa si estás enamorado de tu pasado. Ponete a pensar, esa gracia queda inhabilitada si no querés salir y no, yo no quiero salir de esta posición. Te estás perdiendo llenarte del don divino que es el don de Dios. No podés dar nada porque no tenés nada y no se te ensancha ningún camino. Cuando entendés y podés recibir, Señor, yo soy acepto en el amado. No sos vos, no sos la gran persona, ni soy yo, no somos la gran persona. Dios tiene preferido, Dios no tiene preferido nada. El único que tiene preferido es a Jesucristo. Es a Jesucristo. Cierra tus ojitos, amado. Adora, bendice, exalta, glorifica. Señor, tu palabra es clara. Tu palabra es clara, Señor. Estoy en una posición egoísta. Estoy en una posición miserable. Señor, hoy reconozco dónde estoy mendigando. Padre, pero quiero salir de acá. Que te entre ese celo santo de decir, quiero salir de acá. Quiero ser libre. Quiero experimentar las riquezas, las abundantes riquezas de Dios. Después sigue hablando el apóstol, ahí con los ojitos cerrados escucho, dice, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza, cuál es la riqueza, cuál es la riqueza. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay una riqueza celestial.
Por eso es que la dádiva del hombre, teniendo a Cristo, tenés para dar. La dádiva del hombre. La dádiva del hombre. Teniendo a Cristo tenés unción. Teniendo a Cristo tenés palabra. Teniendo a Cristo tenés oración. Tenés revelación. Tenés para dar. Yo tengo a Cristo. Yo tengo la dádiva perfecta. Yo tengo a Cristo. Señor, solo Dios sabe. Esta casa no se abre para juicio, se abre para gracia y misericordia. Pero debes desear con todo tu ser abandonar el lugar de cautividad. Debes desear con todo tu ser y pedirle al Señor: Padre, quiero ser librado de la potestad de las tinieblas. Padre, quiero terminar un 2025 manifestando y viendo la gloria de Dios. No necesito que cambie una fecha, porque si no me traslada, no va a ser más que una repetición de ciclos viciosos de muerte. Pero cuando me meto en Cristo, cuando recibo su gracia, cuando su sangre me redime, me limpia, puedo entrar a las riquezas abundantes. Cuando estoy conectado a una paternidad que clama por mí. Cuando soy hijo de una casa. Cuando no soy un vagabundo, un rebelde. Por eso en el Gadareno Jesús le dijo: vuelve a la casa de tu padre. Porque el diseño es que estés alineado a una mesa de paternidad. Es diseño divino. Deja de resistirte. Porque es necesario que se te vista y que dejes de mendigar. Que se mate becerro. Todo eso lo proveyó el Padre. Que te pongan calzado, que te pongan anillo. Que recibas. Yo te invito a que pases al frente, amado. Si usted está con poco tiempo, lo saludo, lo bendigo. Pero en mi corazón hay una convicción de que Dios te va a manifestar una gloria postrera, mayor. En mi corazón el Espíritu me ha estado hablando que lo que se viene no lo vas a poder soportar humanamente. Te va a destruir, te va a aplastar. Pero si lo haces en Cristo, por eso es que muchos abandonan. Por eso es que la palabra dice que los que esperan en el Señor levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La gran batalla final, cansancio y fatiga, depresión, angustia, tristeza, cansancio y fatiga. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y Jesús nos dice en la palabra: venid a mí los que están trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Tomad mi yugo y hallaréis descanso. Hallaréis descanso. Descanso. Saludamos a los amados que nos han seguido hasta este momento. Obra cama roba baba shukatara baba baba baba.